¿Y si te dijera que en medio de un desierto sudamericano existe una ciudad olvidada por el tiempo? No en el mapa, no en los libros, sino enterrada bajo la arena, bajo el polvo del silencio. Una ciudad que floreció cuando el mundo aún estaba en sombras, que comerciaba, soñaba y resistía, hasta que simplemente desapareció. ¿Cómo estás? Bienvenido a VoiceOver, donde cada historia es un eco del pasado que aún respira. Suscríbete y acompáñanos en este viaje lento pero profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un recordatorio de cómo las civilizaciones, por más gloriosas que sean, pueden desvanecerse si olvidan de dónde vienen. Hoy nos adentramos en el misterio de una ciudad perdida, no en Egipto, no en Mesopotamia, sino en el corazón reseco del Gran Chaco. Corría el año 1542 y un explorador español avanzaba por un calor brutal. La garganta seca, la brújula errática y los mapas poco más que cuentos de taberna. Pero entonces, entre árboles torcidos y arenas movedizas, vio torres, escuchó campanas, y por un instante creyó haber llegado a la ciudad de los Césares, a una leyenda, un espejismo, ¿o fue real? La historia comienza no con un hallazgo, sino con una obsesión. Durante el siglo XVI, los conquistadores españoles buscaban más que oro, buscaban mitos. El Dorado and Petiti. Y en el sur profundo de Sudamérica, la ciudad de los Césares, se decía que estaba hecha de mármol blanco, con calles pavimentadas y fuentes de agua dulce brotando en medio del desierto. Tenía iglesias, bibliotecas y una riqueza que hacía temblar a Liman, pero nadie la había visto realmente, o eso decían. Las historias venían de náufragos, de misioneros perdidos y de indígenas que hablaban de gente blanca que vivía más allá de las montañas. Uno de los primeros en anotarlo fue Francisco César. Había partido con Mendoza hacia el Río de la Plata, pero se separó del grupo y regresó con cuentos imposibles. Dijo haber visto ciudades prósperas, templos de oro y pueblos con leyes propias. Nadie lo creyó del todo, pero eso no detuvo a los aventureros. Año tras año, expediciones salían de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago, persiguiendo ese espejismo, y uno por uno desaparecían en la espesura. Los mapas empezaron a llenarse de nombres inventados. Valle Encantado, Sierra de la Plata, Llanura de los Césares. La realidad y la ficción se trenzaron como raíces. Pero algo curioso pasaba. Cada generación, alguien más afirmaba haberla visto. Un misionero jesuita en el siglo XVII describió columnas de piedra y un altar con símbolos extraños. Otro habló de mujeres que hablaban en latín. Y así, la ciudad se volvió una leyenda tan viva como el sol del mediodía. Los pueblos indígenas la conocían con otros nombres, Antrapalanda, y decían que solo se revelaba a quienes no la buscaban. Irónicamente, quienes más la querían encontrar eran los que más se perdían. Pero, ¿y si hubo algo real? Que si los relatos no eran solo exageraciones, sino ecos de algo verdadero. En el siglo XIX, cuando la fiebre arqueológica llegó al continente, algunos comenzaron a preguntarse en serio, porque en ciertas regiones del desierto aparecieron ruinas, fragmentos de cerámica que no eran ni incas ni mapuches, piedras talladas con precisión inexplicable. Y lo más inquietante, reliquias de hierro, imposibles de datar, en zonas donde nadie vivía desde siglos atrás. ¿Fue todo una alucinación colectiva o una civilización que decidió ocultarse? Al ver llegar la espada y la cruz, los exploradores murieron sin respuestas, pero la arena seguía susurrando, y bajo ella el tiempo esperaba ser escuchado. Porque a veces las ciudades no desaparecen, solo se cansan de ser vistas. Durante el siglo XIX, América Latina comenzaba a despertar de sus largos sueños coloniales. Naciones nuevas, independientes,
Buscaban forjar su identidad, pero en medio de esa búsqueda, los mitos antiguos no desaparecieron, en todo lo contrario. Tomaron nuevas formas, nuevos significados, y la ciudad de los Césares renació como símbolo de lo posible. Exploradores modernos comenzaron a adentrarse en el Gran Chaco y en la Patagonia con mapas, brújulas y una idea fija a hallar lo que sus antecesores solo imaginaron. Uno de ellos fue Ramón Lista, un gobernador, soldado y también soñador. En 1887, lideró una expedición hacia el sur de Argentina, donde escuchó relatos de indígenas tehuelches que hablaban de un pueblo blanco oculto en las montañas. Afirmaban que sus ancestros habían sido testigos de ciudades que brillaban al atardecer, y no era el único. En Chile, el sacerdote José García Alzué aseguró haber llegado a un lugar misterioso en plena cordillera. Describió estructuras simétricas, túneles y hasta una puerta tallada con símbolos que no pudo interpretar, pero sus hallazgos fueron ridiculizados por la comunidad científica. Lo acusaron de delirante, de haber confundido piedras naturales con ruinas, y sin embargo, sus dibujos eran precisos, demasiado detallados para ser fruto de la imaginación. Entonces llegó un hombre peculiar en el ingeniero y cartógrafo Hans Stephan, alemán, metódico, sin tiempo para mitos. Pero incluso él, en su afán de delimitar los territorios australes, se topó con lo inesperado. Restos de estructuras enterradas bajo capas de limo y roca. Y en un cuaderno privado escribió una frase que aún hoy desconcierta. No puedo explicar lo que vi. No encaja con la historia oficial. ¿Era esa la ciudad perdida o apenas otra pista más en el laberinto? Mientras tanto, el siglo XX llegaba con nuevas tecnologías, fotografía aérea, sistemas topográficos, y aún así ningún hallazgo concluyente, solo más preguntas. Pero algo curioso sucedía. A medida que se desvanecían las exploraciones físicas, crecía la fascinación popular. Libros, novelas, periódicos, todos hablaban de la ciudad de los Césares, como si realmente hubiera existido. ¿Fue una creación del inconsciente colectivo o un secreto bien guardado? Por la tierra, en pueblos del sur, la gente aún hablaba de luces extrañas, que se veían en las noches sin luna, de cantos que salían del bosque, y de viajeros que nunca regresaron. La historia mutaba. Se hacía leyenda pero no moría. Incluso algunos afirmaban que los últimos habitantes de la ciudad habían aprendido a esconderse en otra dimensión. Una interpretación mística, sí, pero también una metáfora poderosa, que hay lugares que solo se revelan a quienes saben mirar, no con los ojos, sino con el alma. Y así, la ciudad de los Césares se volvió menos un sitio y más una idea, una especie de espejismo cultural, un eco constante en el desierto del olvido. Pero como todo eco proviene de un sonido real, y si escuchamos con cuidado, quizás podamos encontrar su origen, porque a veces lo que está perdido solo espera ser recordado. A medida que avanzaba el siglo XX, la ciudad perdida comenzó a transformarse en una obsesión para los arqueólogos marginales. Ya no eran conquistadores, ni militares, ni gobernadores. Ahora eran autodidactas y buscadores del alma. Uno de ellos fue Antonio Pigafetta, aunque no el cronista original de Magallanes, sino un homónimo moderno, que juraba haber descifrado antiguos mapas jesuitas. Decía que la ciudad de los Césares había sido construida sobre un vórtice energético, un punto exacto, donde el tiempo se pliega y la historia se repite. Llevaba brújulas que giraban sin sentido, instrumentos de radiestesia, y sobre todo, una fe inquebrantable. Nunca la encontró, pero sus teorías siguieron alimentando el fuego. Otros investigadores, más serios, comenzaban a notar algo interesante. A lo largo del desierto del Monte y del Gran Chaco aparecían patrones,
restos de canales antiguos, trazas de agricultura, incluso lo que parecían ser cimientos de edificaciones planificadas. Pero no cuadraban con las culturas conocidas. No eran ni guaraníes, ni Diagit. Eran otra cosa, algo que aún no tenía nombre. Y en 1962, un hallazgo inesperado sacudió a los pocos que aún buscaban. Un campesino en la región de Neuquén encontró una piedra con inscripciones geométricas. Parecían letras, pero no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Algunos dijeron que eran runas nórdicas, otros que eran símbolos precolombinos olvidados, y unos pocos, muy pocos, afirmaron que eso probaba la existencia de un enclave desconocido, aislado durante siglos. ¿Podría ser esa la ciudad? Un asentamiento sincrético, donde lenguas y creencias se mezclaban en secreto. Las pruebas eran escasas, pero la emoción intacta, porque a veces el misterio alimenta más que la verdad. Mientras tanto, en los pueblos del sur, la gente seguía contando historias. Viejos gauchos hablaban de estructuras ocultas bajo las dunas móviles del desierto. Y algunos aseguraban que, en noches de viento seco, podías escuchar campanas a lo lejos, un eco metálico, lejano, como si una ciudad fantasma aún celebrara sus rituales. Incluso hubo quienes afirmaban haber visto figuras vestidas con ropas antiguas desapareciendo entre los matorrales. No eran alucinaciones. Eran relatos transmitidos de generación en generación, y aunque nadie traía pruebas concretas, la persistencia del mito era, en sí misma, una evidencia, porque las leyendas que sobreviven siglos no lo hacen por accidente, lo hacen porque tocan algo profundo. Una memoria que no está en los libros, sino en la tierra, en los huesos, en el silencio que se extiende cuando cae la noche sobre el desierto. A fines del siglo XX, con el avance de la arqueología satelital, se volvió posible ver bajo la superficie, y lo que se encontró fue desconcertante. Rectos, estructuras simétricas, formaciones que no eran naturales, perseguían sin respuesta, sin contexto, solo más preguntas, en un paisaje que no deja de esconder, porque quizá la ciudad de los Césares no fue una ciudad, sino muchas, conectadas, ocultas, desplazadas en el tiempo, y quizás aún queda una parte esperando a ser vista, a ser contada, a ser recordada. A principios del siglo XXI, la ciudad de los Césares volvió a los titulares, pero no por un hallazgo arqueológico, sino por una confesión. Un investigador chileno, Ernesto Prieto, publicó un libro en el que afirmaba haber encontrado los restos de la ciudad cerca del lago O'Higgins, en la Patagonia. No presentó fotos, no ofreció coordenadas exactas, solo relatos y una frase inquietante. Algunas verdades deben permanecer escondidas. Las reacciones fueron mixtas. Para algunos, era otra farsa, una revelación sutil, una puerta entreabierta, porque más allá de lo tangible, había una sensación creciente. La ciudad existía, no como un sitio exacto, sino como un rompecabezas, esparcido a lo largo de siglos y geografías, y cada pieza nueva, por pequeña que fuera, sumaba sentido al todo. En 2009, una expedición financiada por una universidad europea exploró una zona remota en el límite entre Argentina y Chile. Buscaban indicios de antiguas rutas comerciales, pero lo que encontraron fue un conjunto de rocas talladas, en forma de espiral, cubiertas por siglos de sedimentos. No se parecían a nada conocido en la región. No eran indígenas, tampoco coloniales. Y lo más intrigante, parecían orientadas astronómicamente, como si señalaran fechas o momentos de tránsito.
una especie de calendario, una señal. Los análisis fueron inconclusos, pero los registros quedaron. Nuevamente, la ciudad volvió a la conversación. Los pueblos originarios comenzaron a alzar la voz. Mapuches, puelches, reivindicaban su conexión con esos territorios, con esas ruinas, con esas historias. TQNQ, los hombres blancos de los antiguos relatos, no venían de Europa, sino del pasado profundo del continente, que eran sabios, guardianes de conocimiento antiguo, que eligieron desaparecer cuando la codicia llegó por mar. Esas voces fueron ignoradas por mucho tiempo, pero empezaron a ganar respeto, porque cuando se escucha desde el corazón, la verdad puede tomar formas inesperadas. Eso fue siempre la ciudad de los Césares. Un espelho, una advertencia. En una era obsesionada con lo visible, ella se mantuvo invisible, como si nos dijera que no todo lo real puede medirse en metros o datarse en carbono. A veces, la memoria de un pueblo vale más que un hallazgo físico. A veces, lo que permanece oculto es lo que más necesitamos. Y así, el misterio creció, pero no como una frustración, sino como una invitación, una llamada suave desde el fondo de los siglos, para mirar de otro modo, para buscar no con los ojos, sino con el alma, porque cuando una historia resiste siglos, cuando logra sobrevivir al fuego, al agua y al olvido, es porque guarda algo sagrado. Y la ciudad de los Césares, perdida o no, es parte ya del espíritu del sur, del desierto, del viento, de esa vastedad que no puede domarse. Tal vez nunca la encontremos, o tal vez siempre la estuvimos viendo sin darnos cuenta. En los últimos años, la ciudad de los Césares dejó de ser solo una leyenda para transformarse en objeto de estudios serios, pero estudios diferentes, más sensibles al misterio. Universidades argentinas y chilenas comenzaron a colaborar con comunidades locales en proyectos de memoria oral, grababan relatos de ancianos, analizaban canciones antiguas, estudiaban rutas de transhumancia que ya nadie usa, y en ese cruce entre antropología y poesía, algo nuevo empezó a surgir. Un mapa no de caminos, sino de símbolos, de ausencias, de nombres que se repiten, como ecos de un pasado circular. Uno de los relatos más recurrentes es el de una ciudad que se deja ver solo una vez. Un viajero cansado, al borde del desmayo, ve a lo lejos cúpulas, luces, campanarios, camina hacia ellos, pero auliga. No hay nada, solo piedras y viento. Y cuando regresa a contar su visión, nadie le cree, pero su voz tiembla, como si hubiera cruzado algo. Ese patrón se repite. En Salta, en el sur de Chile, siempre hay alguien que dice haberla visto, y nunca es el mismo lugar. Una ilusión colectiva, un trauma antiguo convertido en mito, o un secreto compartido en fragmentos, protegido por el propio tiempo. En 2018, arqueólogos satelitales detectaron una extraña alineación de estructuras cerca del río Limay, simetría perfecta, trazos rectangulares, pero sin huellas humanas alrededor, sin restos visibles, solo las sombras de algo enterrado. ¿Podía ser un puesto fronterizo indígena o era más antiguo aún? Los permisos para excavar tardaron años, pero el interés crecía, no tanto por lo que pudieran encontrar, sino por lo que representaba la posibilidad, porque en un mundo saturado de información, el verdadero lujo es el misterio. Y la ciudad de los Césares nos recuerda que aún existen preguntas sin respuesta, que aún hay espacio para lo sagrado, para lo invisible, y que quizás eso es lo que más necesitamos
En plena era digital, muchos jóvenes comenzaron a redescubrir la historia. Documentales independientes, cortos animados, novelas gráficas, todos hablaban de ella. Y aunque cada uno la imaginaba distinto, había algo en común, un anhelo, el deseo profundo, de que aún quede algo por encontrar. Algo, pero, algo que el tiempo no haya corrompido. Why, entonces, la ciudad volvió a vivir, no en la tierra, sino en la mente de quienes sueñan. Porque a veces los mitos no mueren, solo cambian de forma, y la ciudad de los Césares, con su mezcla de historia y leyenda, es uno de esos mitos que se niega a callar. Quizás no porque quiera ser hallada, sino porque quiere ser comprendida. Why, tal vez esa sea la clave. No encontrarla, sino entender por qué la buscamos. ¿Qué nos dice de nosotros, de nuestras pérdidas, de nuestras esperanzas, y de ese rincón de la memoria, donde aún creemos que lo imposible es posible? Llegamos al final del camino, o quizás al principio, porque la historia de la ciudad de los Césares no tiene un cierre claro. No hay una tumba sellada, ni una piedra fundacional, solo huellas que se desvanecen antes de poder tocarlas, y sin embargo, sigue viva, no como una ciudad de mármol, sino como una llama encendida en lo profundo del alma. Tal vez nunca sepamos si existió, tal vez no importe, porque su verdadero poder no está en las ruinas, sino en lo que provoca, nos obliga a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar las versiones oficiales, a imaginar un mundo donde aún quedan secretos por revelar. Y eso, en sí mismo, es revolucionario, en tiempos donde todo parece estar dicho, donde el algoritmo nos da respuestas antes de que preguntemos. El mito de una ciudad imposible es un acto de resistencia, una forma de recordarnos que hay territorios del alma que no se cartografían, ni con drones, ni con satélites, solo con silencio y con escucha. Imagina por un momento que tú mismo caminas por ese desierto. El sol quema tu espalda, el viento susurra palabras que no entiendes. Why, de pronto, en el horizonte, una silueta blanca, pero algo dentro de ti cambió, y ya no eres el mismo, porque eso es lo que hace esta historia. Te transforma, aunque no puedas explicarlo. Quizás la ciudad no está en un lugar físico, sino en todos los lugares donde alguien la imagina. Quizás está aquí, en este momento, en tu memoria recién nacida. El desierto la cubrió, pero no pudo enterrarla. Sí, apareciendo en noche sin luna. Y en la pregunta que nadie se atreve a hacer, ¿qué hemos olvidado que aún nos llama desde tan lejos? Tal vez la ciudad de los Césares no espera ser descubierta, sino recordada. ¿Cómo se recuerda un sueño? ¿Cómo se recuerda a un amor perdido? Difusa, borrosa, porosa, poroviva. Y en ese recuerdo late un mensaje, uno que no cabe en palabras, pero que el corazón entiende, que no todo lo real es visible, que no todo lo perdido está muerto, y que a veces las ciudades más verdaderas son aquellas que solo pueden vivirse cerrando los ojos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te tocó, te invitamos a compartirla. Suscríbete a VoiceOver y mantente cerca del misterio, porque aún quedan muchas historias por descubrir, y quizás alguna de ellas te esté esperando.